Hola, muy buenos días a todas y a todos. Nos alegra mucho que puedan acompañarnos hoy. Mi nombre es Oliver Azuara, economista líder de la División de Protección Social y Mercados Laborales del Banco Interamericano de Desarrollo. Les doy la más cordial bienvenida al evento Conducir en la Economía Gig, perspectivas de los conductores de Uber en América Latina y el Caribe. Esta será una conversación en español. For those joining us via Zoom, you may listen to the conversation in English by clicking the globe icon in the lower toolbar of your Zoom screen. You may also submit your questions at any time using the Q&A button, also located in the lower toolbar. Quienes nos acompañan vía Zoom pueden enviarnos sus preguntas a través del botón de Q&A, las cuales responderemos al final del panel. Para comenzar el evento, tendremos unas palabras de Ferdinando Regalía, gerente del sector social del Banco Interamericano de Desarrollo. Adelante, Ferdinando. Muy buenos días a todos. Es un gusto acompañarlos, aunque sea a la distancia, para darle la bienvenida a la presentación del estudio Conduciendo a través de la economía gig en América Latina, basado en la segunda encuesta BID-Uber. La economía de plataforma está transformando los mercados laborales de nuestra región. Para millones de personas, el trabajo a través de aplicaciones es ya una fuente importante de ingresos y flexibilidad, pero al mismo tiempo pone en evidencia las limitaciones del sistema de seguridad social, que están diseñados para un mundo de trabajo muy distinto al actual. Este estudio recoge la voz de más de 13.000 conductores en 8 países. Son trabajadores diversos que valoran la autonomía, pero que enfrentan vulnerabilidades financieras y una cobertura limitada de protección social. El mensaje es claro. Necesitamos esquemas de seguridad social para el siglo XXI, que sean más flexibles, portátiles e inclusivos. Y desde el sector social del BID estamos explorando soluciones concretas, como beneficios portátiles, mecanismos de ahorros, mayor inclusión financiera, siempre apoyados en evidencias y en diálogo con actores clave como Uber. Agradezco al equipo del BID y a Uber por hacer posible esta investigación, y también a los panelistas que nos acompañan hoy. Les deseo una excelente sesión. Y muchas gracias. Muchas gracias, Ferdinando. A continuación, y antes de mostrar los hallazgos principales de la segunda encuesta BID-Uber, los invitamos a ver este breve video introductorio. ¿Te has preguntado quién está detrás de cada viaje que pides desde el celular? ¿Y cuánto dependen sus hogares de ese ingreso? Una encuesta a conductores de Uber en 8 países de América Latina deja un mensaje claro. Conducir es una alternativa muy valiosa para una parte importante de la fuerza laboral. Para algunos es un extra, pero para otros es su fuente principal de ingresos. La publicación Conduciendo a través de la economía gig en América Latina reúne evidencia sobre su perfil, sus ingresos, los riesgos que enfrentan, su salud financiera y la falta de productos de aseguramiento según sus necesidades. ¿Quiénes son? La mayoría son hombres de más de 40 años y un nivel educativo relativamente alto. Más de la mitad cuenta con educación terciaria o superior. ¿Y cuánto ganan? El reporte estima un promedio de $7,3 por hora. Sin embargo, lo que más valoran es la flexibilidad para generar ese ingreso. Si les ofrecieran un empleo asalariado con el mismo ingreso, solo la mitad dejaría de manejar. Esa flexibilidad, sin embargo, convive con vulnerabilidades que comparten con millones de personas, aunque esta opción les permite sortearlas de mejor manera. También hay brechas en protección social. La cobertura de salud varía entre países y su contribución a pensiones sigue siendo baja. Pero, junto a los riesgos, la encuesta muestra una oportunidad.
la mayoría tendría interés en un plan de ahorro automático para apartar parte de sus ganancias, aunque hoy la regulación lo hace muy complicado. ¿Quieres saber más? Descarga la publicación y conoce el análisis completo. Demos paso ahora a una revisión de los resultados principales que obtuvimos con esta segunda encuesta BidUber. Las plataformas de movilidad se han expandido en América Latina y el Caribe rápidamente. En una región caracterizada por una alta informalidad y volatilidad económica, esta opción se ha convertido en una fuente clave de ingresos flexibles para miles de personas y sus hogares. También desempeña un papel cada vez mayor en los sistemas de movilidad urbana en ciudades altamente urbanizadas. Comprender quién conduce, por qué lo hace y cómo esto afecta a su seguridad económica es fundamental para el diseño de políticas públicas. Y es por ello que decidimos hacer una nueva encuesta con Uber con mayor representatividad en la región. Esta encuesta se realizó online con Ipsos Public Affairs. Encuestamos a 13.722 conductores en 8 países de la región. El diseño es similar a la encuesta de 2019, lo que la convierte en la primera medición post-COVID de los cambios estructurales en el trabajo de plataformas en América Latina y el Caribe. Esto nos brinda una oportunidad única para evaluar la evolución que ha tenido esta opción ocupacional. La encuesta cubre a Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador y México. Las muestras son representativas de grandes áreas metropolitanas y ciudades secundarias y están ponderadas para reflejar las características de cada país. Esto garantiza comparaciones sólidas entre países. Vayamos pues a los resultados. Como se dice en el video, los conductores son predominantemente hombres y se encuentran en plena edad laboral. El 57% tiene educación superior, cifra que excede al promedio de la fuerza laboral regional. La mayoría de los conductores usa la plataforma a tiempo parcial, lo que demuestra que Uber no suele ser su única actividad económica. La antigüedad en la plataforma varía considerablemente entre países, pero en general, los conductores llevan varios años activos en ella. Esto sugiere que participar en las plataformas de movilidad no es algo transitorio para muchos conductores, sino que se ha convertido en un componente estable de su estrategia para generar ingresos, pero su uso no es permanente. Observamos importantes diferencias demográficas, particularmente en lo que se refiere a migración. En varios países, esta opción se convierte en la entrada al mercado laboral para quienes han dejado su lugar de nacimiento o incluso su país. En promedio, los conductores pasan en línea unas 19 horas semanales. El 40% conduce entre 10 y 30 horas a la semana. Solo un pequeño porcentaje conduce a tiempo completo. Esto confirma que la flexibilidad es fundamental. Los conductores utilizan la plataforma para complementar otros trabajos o responsabilidades. El ingreso promedio por hora ronda los $7.3 ajustados por paridad de poder por PPP, según datos administrativos. El 64% de los conductores declara cubrir la mayor parte o la totalidad de los gastos del hogar. Para muchos conductores, los ingresos de la plataforma representan más de la mitad de los ingresos del hogar. Por lo tanto, si bien la participación suele ser a tiempo parcial, los ingresos pueden ser económicamente significativos. Los planes de los conductores para usar la plataforma muestran bastante heterogeneidad. Aproximadamente un tercio planea seguir conduciendo en el futuro próximo. Otros planean conducir temporalmente hasta que surjan mejores oportunidades o alcancen una meta de ahorro. Esto refuerza la idea de que la participación en la plataforma es dinámica y adaptable. Una de las principales conclusiones se refiere a las brechas de protección social. La cobertura de las pensiones varía considerablemente entre países, pero sigue siendo limitada según los datos autorreportados.
En muchos casos, los conductores carecen de mecanismos que les permitan cotizar de forma flexible entre múltiples fuentes de ingreso. Esto refleja un problema estructural más amplio de América Latina y no solo de la plataforma, donde los sistemas de protección social están vinculados a un solo empleo formal y no a las personas y sus diferentes fuentes de ingresos. Ahora vayamos al hallazgo que desde mi punto de vista es el más interesante. Un trabajo tradicional a tiempo completo representa una discontinuidad en el uso del tiempo. Es decir, se deben cumplir al menos 8 horas diarias todos los días de la semana. Esto está representado en el eje horizontal y el punto de esta gráfica. Les preguntamos a cada conductor cuál tendría que ser el salario necesario para que dejen de utilizar la plataforma. Esto lo comparamos con los ingresos que reciben en ella, ambos expresados en horas. Y esto es lo que se representa en el eje vertical. Al comparar las respuestas de todos los entrevistados en los 8 países, encontramos que hay un continuo en las horas de uso de la plataforma. Es decir, va desde quienes la usan muy poco tiempo hasta quienes la usan a tiempo completo. La línea muestra las equivalencias del salario de reserva comparado con las horas en línea y lo que reciben. La conclusión clave de esta gráfica es que la flexibilidad impulsa la participación. Los conductores ajustan sus horarios en función de sus objetivos de ingresos y oportunidades externas. Esto confirmaría que la autonomía y no solo los ingresos son fundamentales para la participación en esta plataforma. De hecho, la formalidad autodeclarada disminuye con respecto a la participación en la plataforma, lo que refuerza aún más el hallazgo anterior. Por otro lado, la vulnerabilidad financiera es generalizada y muy similar a la población abierta de cada país. La diferencia es que los conductores utilizan esta opción ocupacional. Muchos conductores reportan una resiliencia financiera limitada y la necesidad de generar ingresos. Los ingresos de la plataforma se utilizan con frecuencia para estabilizar el consumo y gestionar fluctuaciones en el coste de vida. Los conductores se adaptan aumentando las horas online, reduciendo el consumo o aceptando nuevos empleos. Veamos el detalle. Alrededor del 80% de los conductores reportan que podrían sobrevivir sin generar ingresos hasta 3 meses, algo muy similar a la población abierta. Ante ello, utilizar la plataforma junto con la reducción de consumo son respuestas que los conductores utilizan para afrontar los incrementos en el costo de vida. Uno de los hallazgos más prometedores es el interés en los mecanismos de ahorro automático. En la mayoría de los países, los conductores expresan su disposición a participar en planes de ahorro. Pero la gente no tiene el tiempo de hacerlo individualmente sin un mecanismo sencillo y de fácil acceso. Esto sugiere una demanda de instrumentos voluntarios, automáticos y flexibles que se alineen con el trabajo independiente. Esta evidencia nos muestra que el debate sobre el estatus laboral supera la dicotomía empleado versus independiente. Las reformas de Chile y de México aportarán mayor evidencia sobre los efectos de largo plazo, el uso de esta opción ocupacional y efectos en el bienestar que tienen estos dos enfoques regulatorios. ¿Qué ha cambiado respecto de la primera encuesta BidUber? La primera encuesta se levantó en 2019, previo a COVID. Se hizo un ejercicio similar para Brasil, Chile, Colombia y México. En esos países, los conductores ahora promedian mayor edad y tienen mayor nivel educativo. El trabajo en plataformas complementa cada vez más otras fuentes de ingresos. Sin embargo, persisten brechas de protección social. Es decir, la implicación de política pública es clara. Debemos superar el debate binario entre empleado y contratista independiente. En suma, la segunda encuesta BidUber, al igual que otras producidas por el banco con otras plataformas, muestran la necesidad de contar con una nueva vía, centrado en prestaciones transferibles, suma de fuentes de ingresos, contribuciones flexibles e inclusión financiera. Esto puede equilibrar la flexibilidad con la protección, que hoy en día no ofrecen los sistemas que fueron diseñados hace más de 100 años. Esta tecnología está por cumplir 15 años en América Latina y ya es parte de las opciones ocupacionales de millones de personas en la región. El desafío no es demostrar si existe o se va a extender a otros sectores, sino cómo podemos diseñar instituciones que respondan a esta nueva forma de empleo
y a mejorar la vida de quienes la utilizan. Los invitamos a descargar la publicación, la cual incluye infografías para cada país, incluida en la encuesta. Muchas gracias. Nuestros hallazgos llaman a la reflexión sobre cómo aprovechar mejor la economía de plataformas para mejorar la vida de las personas que las utilizan. Para profundizar en ello, quiero invitar a nuestro panel a subir al escenario. Hoy nos acompañan Ivo Correa, director de Política Pública de Uber para América Latina. Por favor, Ivo. Por acá. ¿Sí quieres? Es Julio Cordero, secretario de Trabajo y Empleo y Seguridad Social de la Nación Argentina, quien nos acompaña vía Zoom. Yameli Rigolini, asesor senior para Protección Social y Empleo del Banco Mundial. Laura Alfaro, economista, jefe y consejera económica del Banco Interamericano de Desarrollo. Sí. Y Pablo Ibarrarán, jefe de la División de Protección Social y Mercados Laborales del BID, quien estará moderando la conversación. Les damos la más cordial bienvenida. Adelante, Pablo. Perfecto, muchas gracias, Oliver, por la presentación. Muchas gracias, bueno, primero muchas felicitaciones a los autores del estudio. Gracias al secretario Cordero también por conectarse. Bueno, aquí sin duda un tema muy nuevo en el mercado laboral y con evidencias de esta encuesta y que Como también que se movieron, ¿no? Un poquito. discusiones más amplias. Y bueno, va a ser muy interesante conocer también algunas perspectivas de Argentina, donde justo se acaba de hacer una reforma a la ley laboral y que tiene estas implicaciones. Quiero, bueno, obviamente también mencionar las expresiones que hagamos aquí son a título individual, no necesariamente representan la visión del banco sobre este tema. Y comienzo con Ivo. Primero que nada, agradecer, ¿no?, el trabajo conjunto que hemos hecho en el banco y en Uber con estas encuestas. Creo que el contar con información directa sobre esos temas es muy importante. Y encontramos, digamos, hay cambios entre los años, pero también hay mucha consistencia en la información que se presenta entre países y a través del tiempo, ¿no? Uno de los temas que se observa es que si bien la mayoría no trabaja a tiempo completo en la plataforma sí genera la mayoría de los ingresos para estas personas. Y también sabemos que la flexibilidad, como se vio en la encuesta, es algo que se valora mucho. Entonces, Ivo, ¿cómo interpretas esta dualidad entre flexibilidad, por un lado, el que no está en tiempo completo, pero que también hay una dependencia económica, son la fuente principal de ingreso de los conductores? Hola, buenos días a todos. Quisiera saludar a todos y todas aquí, en la línea también, a mis colegas de panel, al secretario Julio Cordero, que está en la pantalla, y comenzar también agradeciendo el BID por esta alianza, en particular a Pablo, a Oliver y a todo el equipo de la División de Protección Social y Mercado Laboral del banco. Se trata, sin duda, del diagnóstico más amplio y profundo que hemos realizado sobre las personas que conducen con Uber en Latinoamérica. Quisiera también empezar disculpándome por mi portuñol, pero me parece que una mesa como esta, con enfoque en la región, sería muy antipático que hablar inglés. Así que lo puedo, seguro. Es mejor para todos. Si en algún momento resulta difícil de entender, por favor avíseme. Yo tengo acá mi machete y voy siguiendo por acá. Portuñol es la lengua oficial. En la cuestión do BG, en portugués. En la cuestión que me presentó a Pablo, me parece que estos dos dados demuestran un poco la madurez del trabajo en plataforma en la América Latina, que ha madurado precisamente gracias a los principios fundamentales de su modelo, ¿no? Por un lado, la independencia y la flexibilidad, incluida la posibilidad de trabajar part-time, como ha mencionado, siempre han sido grandes motivaciones para que los conductores se sumen a la plataforma de Uber. Desde el día 1,
siempre todas las encuestas que hicimos, esos son dos, con la parte de ingresos, son las dos motivaciones más importantes, ¿no? Autonomía, independencia y flexibilidad. En esa investigación se confirma lo mismo, ¿no? Más del 60%, como vimos ahí, bueno, más del 60% menciona esos dos factores como algunas de sus principales motivaciones. Pero, en el otro lado, gracias a esas ventajas de flexibilidad, de independencia, pero también a la posibilidad de generar ingresos que son mayores que en otras actividades comparativamente para ellos, y garantizar esos ingresos en el tiempo, ¿no? Con cierta constancia, Uber se ha consolidado como un medio fundamental para el suceso de esas familias. Eso demuestra que el trabajo en plataformas ha dejado de ser algo puntual y ocasional en la región, me parece, y se ha convertido a convertirse en un elemento un poco más estructural, no solo para esas familias en términos de ganancia, pero la economía de la región como un todo. Y ahí podemos discutir un poco más en detalles adelante. Perfecto, muchas gracias. Y un punto de seguimiento. En la encuesta se ve que un tercio de los conductores manifiestan que seguirían, o sea, que planean seguir, porque sabemos que hay mucha rotación, entonces se combina, ¿no? Una alta rotación, pero también una parte significativa que ve esto como una fuente, ya como decía Oliver, en su estrategia de generación de ingresos, dice, bueno, este es un camino que voy a seguir, ¿no? Entonces, ¿cómo ven ustedes este fenómeno de lo que responden los conductores con respecto a la estabilidad del modelo en la región, ¿no? Tanto de Uber, pero ya en general de plataformas? ¿Qué perspectiva es la que ustedes ven aquí? Mira, yo creo que no solo un tercio dice que ha planeado seguir manejando la plataforma en cualquier circunstancia, pero hay otros, y esos porcentajes son, si me permite, cuando mira a las encuestas, esos porcentajes son mayores en los países en los cuales la plataforma ha operado hace más tiempo, como Brasil y México. Así que me parece que hay un crecimiento en ese sentido. Pero sino que otro tercio afirma que continuará utilizándola en los periodos que resulte conveniente. Entonces tenemos un tercio que dice, voy a seguir manejando de cualquier manera, y otro tercio que dice, mira, voy a seguir mientras sea conveniente para mí, ¿no? Entonces, es decir, en promedio más del 60% de los conductores tienen la intención de seguir utilizando las plataformas, independiente ahí de factores externos. Desde nuestro punto de vista, eso sugiere que el trabajo en plataformas, otra vez, como decía, no es más algo puntual, sino un componente estructural del mercado laboral de la economía de la región. Sumada a eso, el hecho, y ahí vimos en parte acá en la presentación de Pablo, ¿no? Perdón, de Oliver, sumada al hecho que la investigación muestra que la mitad de los conductores rechazaría un empleo tradicional para ganar el mismo monto, y que en el promedio exigirían una remuneración 1.8 veces mayor que que lo obtiene en Uber para cambiar la plataforma desde la plataforma a empleo formal. Eso me parece que no solo demuestra no solo el nivel de satisfacción que tiene con ese modelo de trabajo, que es Uber, pero con el modelo de trabajo flexible, de independencia autónomo, pero también la importancia que tiene ahora para sus familias y sus ganancias en general, para sus vidas de estas personas. Excelente, muchas gracias, Ivo. Laura, pasando para ti, digamos, vimos datos de que hay un porcentaje alto de los trabajadores reportan educación terciaria, mucho más que el promedio de la población ocupada en la región, y también que están en la edad, digamos, prime, ¿no? De mercado laboral, están aquí trabajando. Y bueno, vimos también que el ingreso, $7-8 por hora, y que representa la mayoría de sus ingresos. Desde una perspectiva macroeconómica, uno podría pensar que tener un alto nivel de educación, por lo menos autorreportada, registrada, puede representar o no un desequilibrio, es decir, bueno, se están utilizando recursos que se invirtieron en educación en actividad que no requiere esos niveles de formación. Entonces, eso representa una asignación, una misallocation, digamos, de recursos, o representa una manera de utilizar los recursos óptimamente dadas las circunstancias tanto del sector educativo como del mercado laboral. Aló. Muchas gracias por la invitación. Mi opinión no representa el punto de vista del Departamento de Investigación del BID. Solo
solo para... Digo esto porque, como le expliqué a Pablo, este no es mi tema. Entonces, digamos, leyéndome la encuesta, me leí la encuesta como el producto que es, pero de nuevo, mil disculpas porque este no es mi tema y estoy segura que hay gente que sabe muchísimo más que yo en este tema. Primero quería decir que el producto me pareció muy valioso, presenta una cantidad muy interesante de estadísticas descriptivas y el hecho de que ahora se está haciendo en series de tiempo me parece muy valioso. Pero al mismo tiempo creo que vale la pena recordar que esto es una encuesta y tiene las ventajas y las limitaciones de una encuesta. Y de ahí que sí soy un poco más reacia a saltar a implicaciones macroeconómicas y de política económica. Y de nuevo, parte del tema es porque este no es mi tema. Hay gente que sabe más. A primera vista, uno podría decir que sí, da una sensación de misallocation. Pero cuando uno se pone a pensar un poco lo que estas estadísticas desde un punto positivo pueden decir, parece que no están per se desplazando actividades productivas. Es posible que la persona tenga su trabajo del día y, ¿verdad? Se levanta a las 6 de la mañana, haga un poquito de Uber en la mañana, un poquito en la noche, no sé, esas estadísticas no estaban. Pero da una sensación de que tal vez lo que está pasando es que estas plataformas bajaron el costo de la informalidad. Entonces yo antes para ser informal tenía que armar una venta de empanadas. Ahora si tengo un carro puedo hacer esto. Entonces, de nuevo, hay que tener cuidado antes de decir si esto es un desplazamiento productivo o solo actividades adicionales. Y la otra que me hubiera gustado a mí tener es más datos de educación. Como está presentada la encuesta solo dice educación terciaria. Lamentablemente, como todos sabemos, América Latina tenemos muchos problemas de educación. Hemos dejado que nuestros muchachos pasen por la escuela, terminen el colegio, vayan a la universidad y no saben matemáticas, no saben inglés, no saben ciencias, no saben leer y escribir. Entonces, como tenemos ese sistema, cuesta mucho saber qué significa tener una educación terciaria. En Costa Rica se llenó de universidades de garaje, uno paga y le dan un título. Entonces, de verdad, esto no necesariamente me dice algo. El otro tema es que estas son personas en promedio de 50 años. Si usted estudió cuando tenía 20 años y dejó de, ¿verdad?, levantar un libro, por supuesto que está desactualizado. Entonces, no sé si eso también es lo que está pasando. Es personas que no saben nada después de 20 años de no estudiar nada. Tampoco sé si son malos trabajadores. Es posible que sean malos trabajadores. De nuevo, creo que vale la pena enriquecer un poco más los detalles de la educación, de las actividades laborales. No sé si esta persona fue que se puso a hacer un montón ahora de gambling, que en América Latina está subiendo un montón, en Brasil en particular, y bueno, esto es lo que decidió hacer. Entonces, yo creo que enriquecer un poco más la encuesta de esos detalles nos podrían ayudar a entender si de verdad esto es un misallocation del capital humano o simplemente una opción adicional que tienen las personas de ganarse, como diríamos, cuando mi esposo se gana una consultoría extra, decimos una estrella. Se ganó una estrella. Y es posible que eso es lo que está pasando y no sería una misallocación del capital humano. Muchas gracias, muy interesante. Creo que este tema de ver si esto está desplazando otros empleos o los está complementando es importante. Y también mencionabas un tema que creo que vamos a seguir hablando más adelante, que es el de que esto baja los costos de la informalidad y quizá el punto es ver en esta discusión cómo lograr que el trabajo de plataformas pueda ser un canal hacia la formalidad, ¿no? O sea, dado que son ingresos que están pasando por unos mecanismos y que se les puede dar seguimiento, ¿no? Pero no sé si pudieras decir un poco más, Laura, sobre el tema o sea, ¿cómo ves tú a nivel general, dado el nivel de informalidad que hay, varía mucho entre los países de la encuesta, pero en la región es poco más del 50% de informalidad? ¿Esto tú lo ves entonces como otra alternativa informal para responder a choques o cuál es tu perspectiva como instrumento para justamente dar mayor protección a los ingresos de los conductores? Este es un comentario. Sería interesante tener una muestra de gente similar para saber cuáles son las alternativas que tienen cuando tienen un shock. Y esa información no la tenemos. Tenemos
gente que tuvo un shock y decidió hacer Uber. Pero no sé si la gente que tiene un shock, ¿cuáles son las otras opciones? Si estas personas que tienen un shock no tienen otras opciones, entonces esto es una ventaja. Pero esa información no la tenemos. De la encuesta da la sensación que sí, para ellos es una ventaja, les permite complementar el ingreso, aumentar el ingreso y lidiar con un montón de características. Pero de nuevo, creo que para poder tomar la siguiente en términos de política pública, sí nos falta un poquito más de información. Es interesante que también es una muestra bastante sesgada. Son hombres que tienen un carro en su mayoría. Si entendí bien, la mayoría son dueños de su carro. También, entonces no da una sensación de que esta es la gente más vulnerable. Ya sabemos en América Latina que si usted tiene un carro, no es el vulnerable. Entonces, todas estas de verdad dan una sensación de que esto es una opción, ¿verdad? Pero no necesariamente es una opción negativa, es algo más que pueden hacer. No, buenísimo. Y muchas gracias porque creo que hay varios temas líneas para seguir investigando. Y es cierto, o sea, es un perfil de población que no es la población más vulnerable. Pasamos, si gustan, al segundo bloque y quisiera primero saludar y hacer la pregunta al secretario Cordero en Argentina. Uno de los temas que muestra el estudio es el tema de la vulnerabilidad financiera, ¿no? Aquí se dice, bueno, se hace la pregunta de cuántos podrían tener un mes sin tener ingreso. Yo creo que en América Latina eso es un porcentaje enorme de la población. Y sin embargo, este representa digamos, una alternativa, como mencionaba Laura. ¿Cómo puede la política pública, la regulación, mantener ese perfil, esa característica de la flexibilidad que se tiene, pero también con los otros criterios que se están utilizando para regulación? Y creo que la experiencia de Argentina va a ser particularmente relevante. Adelante, por favor. Bueno, saludo a todos. Es un placer para mí estar con ustedes a través de este medio que nos permite la tecnología. Tecnología que, por otro lado, también ha dado nacimiento a Uber, por ejemplo. Entonces, creo que nosotros nos enfrentamos a un mundo que hoy nos da muchas posibilidades que antes no estaban. En este pensamiento, y agradeciendo tu pregunta, lo cierto es que nosotros hicimos un relevamiento muy serio, muy prolijo, no solamente desde el punto de vista normativo, sino desde el punto de vista fáctico, para tomar algunas definiciones. Y no solamente trabajó el oficialismo, sino que trabajaron también algunos otros espacios políticos alineados con el oficialismo, de tal manera de generar un consenso y una mayoría, en este caso parlamentaria, pero al mismo tiempo de propuestas, para encontrar esta posibilidad. Nosotros revisamos qué es jurídicamente una relación de dependencia y qué es lo que las personas piden o quieren o prefieren. Queda claro que desde el punto de vista jurídico, la relación de dependencia tiene tres elementos, que son elementos muy troncales, estructurales, que es la dependencia económica, la dependencia técnica y la dependencia jurídica. Es decir, el empleador dispone del tiempo del trabajador a los efectos de decidirle a dónde va, para dónde va, qué es lo que tiene que hacer, cómo debe hacerlo, y si en el caso no tuviera alguna función, el empleado tiene que estar a disposición del empleador, que dispone de los horarios previamente acordados con el trabajador. Cuando uno mira las características de esta actividad, no solo en Uber, sino de otras actividades de plataforma, ve que hay algunas características de esta relación de dependencia que no son las deseables o las que prefieren las personas que adhieren a esta aplicación. Y que estas personas prefieren las características de la independencia. No una independencia desconectada de la protección, sino una independencia en el trato y en la relación. O sea, buscan
el horario, elegir las personas, buscan definir si van a hacer o no van a hacer un determinado viaje, y al mismo tiempo también hay un principio de la relación de dependencia que es la imposibilidad de concurrencia. Significa, si yo trabajo para un determinado empleador, no puedo trabajar para otro empleador que tenga la misma actividad, porque eso es una causal de un despido justificado. Es decir, yo te voy a despedir, vos no podés trabajar para mi competencia. Bueno, en la medida que hay otras aplicaciones, muchas veces lo que pasa es que estas personas que adhieren a esta aplicación tanto pueden estar adheridos a esta aplicación como a otras, donde disponen de su tiempo para definir si salió un viaje, en este caso por acá, o sale un viaje en alguna otra. Es decir, esto no es un impeditivo, no es que alguien dice, si estás acá, no podés estar en otra, que en la relación de dependencia sería absolutamente imposible. Y por otro lado, la relación de dependencia, como dije, adhiere a una disposición de tiempo previamente acordada y obligatoria. Entonces, lo primero que se definió desde la legislación argentina y desde nuestra posición, que es una posición muy definida, esto se está tratando en el Congreso en este momento, porque el proyecto de ley de reforma o modernización laboral tiene un capítulo especialmente destinado a plataformas, es que la figura que se elegía para la formalidad, no, esto por eso se entienda, es lejos de la informalidad, esto es formalidad en la relación, es la característica del trabajador autónomo o el trabajador independiente o el monotributista que tiene las características de la autonomía o de la independencia en la formalidad. Yo quiero agregar acá que no solamente en las plataformas, sino que lo que nosotros estamos viendo es que las personas que ingresan al mundo del trabajo en distintas actividades, por lo que comentaba de la relación de dependencia, que tiene características muy específicas, prefieren, y cada vez más, una relación independiente, una relación que no los obligue a estar un tiempo a disposición de un empleador, sino que manejen de alguna manera una vida que les permita ingresar al mundo del trabajo de una manera mucho más acorde a las definiciones de sus tiempos o sus necesidades, de las relaciones que ellos prefieren. Esto es muy importante, porque yo creo que el mundo avanza hacia una nueva definición donde la independencia o la autonomía representa un trabajo tan digno, tan valioso y tan formal como el trabajo que tiene las características de la relación de dependencia. Lo que sí sucede es que hay que ir al principio de primacía de la realidad y no equivocarnos por las formas. Si la persona tiene las características de la relación de dependencia en una actividad, será relación de dependencia aunque esté bajo la figura de otra cosa. Pero si tiene las características de la independencia, será independiente. La formalización a través de las normas permiten cosas magníficas, como que se le puedan otorgar a las personas que adhieren, a las personas independientes que adhieren al uso de las plataformas, determinados beneficios que, si no hubiera esta protección o esta seguridad jurídica normativa, la empresa o la plataforma estaría resistida a dar, porque diría, como está el principio de primacía de la realidad, que es lo que yo explicaba, si no hay una seguridad jurídica normativa que explique que, a pesar de que se dan determinados beneficios, sigue siendo independiente el trabajador, entonces pasa de manera inmediata a tener las características de la relación de dependencia, porque a pesar de que tenga otras características que no, muchas veces los jueces están tentados a decir que es relación de dependencia. Entonces, el dar seguridad jurídica a la independencia va a permitir a las plataformas tener
una hipótesis de esto que me estaban preguntando, permitir tratos que bien puedan acercarse a algunos beneficios que en la independencia pura no se darían y que se pueden dar de manera muy adecuada y sin riesgo jurídico. Esto es fundamental porque lo que yo quiero transmitir es que para nosotros el trabajo en sí es un modo de integración social, es algo extremadamente valioso, tanto autónomo como dependiente, y que permite al ser humano, tenga la formación que tenga, sea universitario, sea terciario, sea secundario, etcétera, le permite libremente ingresar al mundo del trabajo, donde no solo recibe un dinero que le va a permitir para su sustento, sino que le permite una integración social que cada vez más es necesaria en la vida y en el mundo actual. No, muchísimas gracias. Creo que un tema que levanta aquí, digamos, que está siempre la discusión de si es empleo independiente o dependiente, pero creo que lo importante aquí es que la independencia no implica informalidad y creo que el objetivo aquí es pensar en los esquemas para que un trabajador independiente o en un equilibrio medio sea un trabajador formal que contribuya ya exactamente cómo se basen los beneficios. Creo que es una buena manera de pasar. Yamel, muchas gracias por estar aquí. Y justamente dando seguimiento a esto, ¿no? Vemos que en el estudio sabemos que la cobertura de pensiones en la región es muy baja, ¿no? O sea, la informalidad es muy alta. Y en estos grupos en los que algo que destaca, que es interesante, es la gente tiene varios empleos, ¿no? Y el esquema, como había dicho Oliver, el esquema tradicional de seguridad social bismarckiano es una persona que tiene un empleo de tiempo completo y aporta por ahí. Ahora vemos que eso cada vez es menos la norma. ¿Cuáles serían, digamos, algunos elementos que tú consideras que hay que tomar en cuenta a la hora de diseñar y decir un trabajador de plataforma, independiente o no, pero cómo puede contribuir y poder tener acceso a esos beneficios sociales? Muchas gracias, es un placer estar acá y como Ivo se disculpó por su portuñol, me disculpo por mi tañol, pero creo que hiciste un mejor trabajo. Quería empezar antes también, esa no es la opinión del Banco Mundial porque es un tema talmente nuevo que a veces todavía no tenemos una posición formal, pero creo que estamos yendo por allá. Quería primero confirmar un poco lo que dijo el secretario Julio Cordero, que honestamente yo no llamaría el trabajo de plataforma un trabajo informal. No tiene la característica de un trabajo informal. No es porque un trabajo no tiene protección que es necesariamente informal. Para mí un trabajo informal es un trabajo que no se puede registrar. Uno no sabe dónde está, no sabe que no es solo algo de beneficio. Acá hay un contrato implícito, hay una base de datos que puede identificar cada trabajador, cuántas horas trabaja, qué trabajo hace, qué viajes ha hecho. Todo eso no lo llamaría informal. Yo distinguiría. A veces se comparte con la autoridad fiscal. Yo distinguiría entre informalidad y precariedad. Son dos cosas diferentes. El problema acá no es que el trabajador es informal, es que el trabajador no paga a veces los contributos o no hay todavía la legislación para pagar los contributos que se debería pagar. Y en ese sentido, me gustaría también hacer un paso por atrás y hablar de trabajo de plataforma, como dice el secretario. Es muy difícil evaluar cuánta gente hace un trabajo de plataforma, pero hemos hecho un web scraping exercise. Es lo que es. Pero en este web scraping exercise hemos encontrado que más de 40 millones de personas en Latinoamérica hace algunos años ya estaban más o menos en trabajos de plataforma. Es inmenso. Y verdad que es una nueva forma de trabajo que se está desarrollando por todo el mundo y no tenemos todavía los instrumentos para proteger, para asegurarse que esta gente tenga una protección adecuada. Ahora, también no me gustaría hablar solo de eso. En muchos países de Latinoamérica hay 50% de informalidad. Como dijo Laura, es gente a veces aún más pobre, sin carro, que tampoco tiene protección.
En este sentido, lo que siempre habló el Santiago Levy es, a largo plazo hay que mover en otro manejo del riesgo que no está dependiente del empleo, donde hay un core, un núcleo de protección financiado por General Taxation. Allá tengo un problema. Impuestos generales, gracias. Impuestos generales, porque esa es la única manera para asegurar salud, pensión y seguro de discapacidad a gente que no está ni registrada. Ahora, la ventaja del trabajo de plataforma es que sí esta gente está registrada. Sí sabemos quién es, sí sabemos cuánto trabaja. Y ahí se puede hacer algo que yo llamaría ad interim. Antes que desarrollamos esos sistemas de protección social diferentes, basado parte en contribuciones voluntarias, pero con un núcleo financiado por impuestos generales. Podemos hacer esfuerzo con regulación de monotributo, con regulación también de ahorros voluntarios, que aplica específicamente al trabajo de plataforma. Y yo iría por esa dirección, porque la ventaja del trabajo de plataforma es que conocemos a esos trabajadores, sabemos quién es. Entonces debería ser mucho más fácil desarrollar un sistema, llamaría temporal, porque no me gustaría que se volvería permanente, porque la solución permanente debe ser mucho más ambiciosa, pero un sistema temporal para asegurarnos que con contributos, parte probablemente de Uber, parte probablemente del trabajador, vamos a ver, se puede dar a esta población siempre más numerosa un mínimo de protección. Gracias. Gracias. Creo que aquí hay una definición interesante que es, creo que Uber es un trabajo registrado, el de las plataformas, porque justamente la plataforma permite registrar eso. Creo que ya la informalidad va más por si contribuyen, ¿no? Y cuando no contribuyen, entonces hay una posibilidad, o sea, porque muchas veces pensamos en el empleo informal como que no contribuye y además no está registrado y es difícil. Aquí creo que hay un punto en el cual, si se desarrollan algunas herramientas, se podría pasar digamos, de la informalidad registrada a una verdadera formalidad, ¿no? Y creo que ese es el reto. Y creo que es interesante y pasamos, digamos, a Ivo, porque últimamente, bueno, además de Argentina, que está, mientras hablamos, digamos, en términos, discutiendo la legislación, hace poco México pasó legislación, digamos, los países están respondiendo, ¿no? a estos enfoques. Y desde la perspectiva de ustedes, ¿cómo ven la discusión en la reclasificación laboral o sobre todo en tener mecanismos que permitan hacer las contribuciones, tomando en cuenta, insisto, de que muy pocos de los trabajadores de Uber es su único empleo? A veces es el principal, a veces es el secundario, pero un poco, ¿cuál es esta perspectiva? No, mira, yo empiezo con dos buenas noticias, me parecen. Una es que ahora eso es el tema central de la discusión de trabajo en plataformas en la región, me parece. Es cómo buscar esos nuevos mecanismos para garantizar protección social y derechos que se adecuen, que sean compatibles con la realidad de trabajo de las personas que están en la plataforma. Eso es una buena noticia porque no estamos más en la discusión de deben existir o no las plataformas de la región, que hace 8 o 10 años teníamos. Eso ya ha pasado, me parece, en la mayor parte. La segunda buena noticia, mi opinión muy personal, es que me parece que la discusión de reclasificación laboral propiamente dicha también está pasando. Estamos ahí pasando página en esa discusión. Tenemos en algunos países algunos fallos judiciales, algunas discusiones, pero mira, cuando mira a México, cuando mira a Chile, cuando mira acá ahora a Argentina y el secretario Julio Correa tuvo un rol central en esa discusión, pero también en Brasil, que no tiene toda la legislación todavía, pero que nadie más discute la reclasificación por sí. Me parece que es un avance importante y es un avance no solo porque ese trabajo no tiene las características jurídicas de un empleo formal, como ha explicado muy bien el secretario Julio Correa, mucho mejor que yo podría, pero también porque no tiene la dependencia, no tiene subordinación, tiene flexibilidad para conectar, desconectar todo, y el secretario ya ha dicho mucho mejor, pero además porque no es lo que los conductores quieren. Los conductores quieren justamente, como vimos en la encuesta y vimos todas las veces seguido, es quieren salir de las ¿cómo se dice? No quieren estar atados en un empleo formal tradicional, ¿no? Y eso un poco
cualquier encuesta que haga, se le pregunte, ¿quieres lo que está acá en la encuesta del BID, ¿no? Yo estoy dispuesto a cambiar para un empleo formal si me pagas 1.8 veces lo que gana la plataforma. Menos que eso no voy. Entonces, me parece que está claro la voluntad de los conductores en eso. Entonces, me parece que la buena noticia es que la discusión ahora está en eso. El punto central, como ya han dicho casi todos acá, es qué tipo de mecanismos, qué tipo de esquemas de protección social se puede construir que tomen en cuenta las múltiples ocupaciones que tienes, esos trabajos, las horas de trabajo, porque en general lo que pasa, Pablo, es que los esquemas tradicionales no solo no contemplan ese tipo de trabajo, pero son muy caros para ellos, porque para alguien que trabaja 20 horas, 22 horas, el costo tradicional de un sistema de protección social, los pagos tradicionales, son muy caros. Es un poco, tenemos esa dificultad un poco ahí en México, ¿no? Que el esquema es muy caro, así que sobre sus ingresos tenemos un costo de 35-36% para el sistema de protección social. Entonces, hay que buscar maneras más flexibles. Y hay un poco que le decía el secretario Julio Cordero. Hay otros modelos, como el modelo de monotributista, el modelo de microemprendedor individual y otros modelos que se puede basar para buscar esquemas más flexibles, menos costosos, pero que sean compatibles con sí, garantizar la protección social, garantizar la inclusión en los sistemas públicos de seguridad social y todo, y mantener las características centrales de independencia, de flexibilidad del modelo de trabajo en plataforma. Pero muchas gracias, Ivo. Y sí, creo que el tema de las contribuciones parciales es algo que se está discutiendo mucho y creo que es un elemento a considerar para lograr pasar del registro a la formalidad. Y sí, evidentemente, algo que es importante es que, y es cuando se habla del subsidio a la informalidad, ¿no? Que la formalidad cuesta, hay que balancear cuáles son los aspectos que deben estar vinculados. Se mencionaba, Yemel, o sea, la idea de financiar muchas cosas con impuestos generales. Hay aquí en la encuesta por la cobertura de salud, ¿no? En qué países, pues en los países tienen una gran cobertura de unos sistemas más amplios, pues obviamente tienen cobertura de salud los conductores. Para pasar al último bloque, porque nos queda poco tiempo y hay un par de preguntas por ahí, quisiera pasar para todos los panelistas un poco cuál es la perspectiva en términos de cómo, más allá del estudio, esta economía de plataforma, qué regulación o qué medida desde el ámbito de protección social podría plantearse para avanzar hacia mayor protección y respetando la flexibilidad, que es lo que las personas han demostrado querer, ¿no? Si tuviéramos que centrarnos, yo sé que le voy a dejar a Julio Cordero al final, porque él lo está haciendo ahorita como policy maker, pero desde nosotros, ¿cuáles serían algunas de esas perspectivas? Y si quieren podemos ir Laura, Yemel, y después Ivo, y terminamos con el secretario. Gracias. Además, sí creo que es importante esta diferencia entre hay un registro o no y lo que es informalidad. Informalidad es usted no está pagando todos los impuestos que tiene que pagar. Ahora, puede ser que estemos en contra de todos los impuestos que hay que pagar y es muy posible que todos los impuestos que tenemos que pagar son muy altos. Y son muy altos para el informal como para el formal. De hecho, por eso empecé diciendo que para poder tener una visión de política necesitamos un poquito más información porque estos General Equilibrium Effects importan. Esa es la razón por la cual tal vez mucha gente está informal. Mi hija se levanta y a veces trabaja a las 3 de la mañana, a veces a las 2 de la mañana, a veces a las 3, una semana hace 2 horas, otra semana hace 3 horas. Eso sonaría como que mi hija trabaja en Uber. No, mi hija es array de una universidad y ella pone las horas cuando quiere y las que quiere. La diferencia es que mi hija sí paga impuestos, ¿verdad? O sea, no hay ninguna razón porque esta flexibilidad e independencia no venga con pagar impuestos. No hay nada intrínseco de ese trabajo que lo hace. Para pensar en el sistema de protección, yo creo que deberíamos más bien ir un poco más atrás y pensar
en los trabajos que tenemos. Muchas de la legislación de los trabajos que tenemos están pensadas para cuando éramos una sociedad agrícola o cuando éramos en manufactura. En estos dos tipos de trabajo hay que físicamente ir. Si usted físicamente no va, ¿verdad? La vaca, ¿verdad? Se muere y la planta nadie le echa agua y, ¿verdad? No sale no sé, lo que se hacía en manufactura. Se podrán imaginar mi burocracia de educación y servicios. En estos trabajos había presencia física y se requerían horas, ¿verdad? Había un costo de estar cambiando la gente. El mundo de servicios es completamente diferente y yo creo que eso es lo que no ha avanzado. Adaptar la legislación laboral para el mundo de servicios. Y no se adapta porque sabemos que hay muchos intereses de muchos tipos, pero también hay que entender que hay gente que prefiere un salario fijo, eso es lo que a veces llamamos un salario formal, tener esta garantía de que todos los meses gano 10. Hay gente que lo pone muy nerviosa, que si no me levanto a trabajar no tengo salario, que es un poco, digámosle, el consultor, que tiene más volatilidad. Es posible que el consultor aprecie su independencia, pero esta independencia viene con volatilidad de trabajo. Estos son muchos temas que hay que considerar cuando pensamos en cómo hacer la legislación laboral. Yo creo que una vez que pensemos en la legislación laboral que se adapte al siglo XXI, podemos pensar en la protección social que se adapte al siglo XXI. Y yo soy de la idea que parte del problema es que seguimos pensando en pay as you go, que yo le cobro un impuesto a usted para pagarle a la otra persona. Y deberíamos de pasar a un sistema de tal vez hay un mínimo y el mínimo debería ser bajo para evitar moral hazard y el resto es yo me lo tengo que ahorrar, que by the way ese es el sistema que yo tenía en HBS, en cambio el BIT sí tiene el de pay as you go fully funded. Perfecto, muchas gracias Laura. Yamel. Y sabes que Yamel, incluyo muy brevemente por si puedes incluir, porque ya no nos va a dar tiempo de preguntas, pero preguntan ¿qué ha visto el Banco Mundial en otras regiones también? Si sí, gracias. Creo que, haciendo un paso atrás, es muy difícil dibujar legislación laboral y protección social. Creo que el secretario lo sabe. Pero porque el problema no es solo la legislación, es la sostenibilidad y también la adecuación. Si lo que damos a la gente es adecuado o no. Y en el mercado laboral, si llamamos ese trabajo informal o no, hay tres grupos. Hay los que no pagan, no reciben y son transparentes para el mercado laboral porque son totalmente informales. Después, creo que no es solo, acá hay mucha discusión sobre la gente quiere ser de plataforma. Yo no creo que todos quieran. Mucha gente ve eso como algo mejor del trabajo puramente informal y van al trabajo de plataforma y después hay el trabajo puramente formal. Y cada cambio de legislación laboral va a cambiar los incentivos, como pasó muchas veces en Latinoamérica en las 4 décadas pasadas. Y si yo lo dibujo mal, voy a haber gente que vuelve para atrás. Entonces, tenemos que cada vez pensar así mi legislación va a ayudar a más gente a hacer esos pasos progresivos o ir por atrás. Parte del problema, y por eso que estoy de acuerdo con esta idea de un core chiquito, general tax, financiado por impuestos generales, y el resto voluntario, regulado, todo con subsidio, pero voluntario, es que no va a haber necesariamente bastante recursos para financiar una protección generosa a todos, especialmente con alta informalidad. Creo que lo más el país se va a formalizar, lo más la gente va a pagar, lo más generoso puede ser. Pero si ahora en Latinoamérica me mudo a un sistema generoso completamente financiado por impuestos generales, me quebro, porque mitad de la gente no paga impuestos. Eso es un problema de transición muy grande que no hemos resuelto. En términos de lo que estamos experimentando en pensiones voluntarias, contribuciones voluntarias en países como Pakistán, Ruanda y otros. Hay un gran problema porque también funcionan, pero la gente tiene que tener confianza en el Estado, lo que no siempre pasa, pero la gente nunca va a contribuir bastante. Creo que algo recurrente que vemos en cada país es que todo lo que es voluntario nunca es suficiente. La gente es bien miope. Entonces, tenemos que encontrar sistemas donde algo es voluntario, pero este core que damos sea bastante para cuando la gente necesita salud o necesita a 60 años un impuesto
reciba lo que necesita. Es muy difícil y creo que estamos avanzando y va a ser más fácil en países donde la recaudación, la formalidad es baja porque de verdad puede hacer esta transición a general taxation, mientras en países con alta informalidad la transición va a ser difícil. Bueno, yo en la mayor parte coincido con lo que se ha dicho ahora, con los dos, y no podría decir mejor que Laura. Yo creo que el reto central, el desafío central es cómo modernizamos la legislación, que es una legislación analógica del siglo XX, para la realidad del siglo XXI, específicamente para no solo para el trabajo en plataforma, pero también para el trabajo en plataforma. Y se puede, yo comparto yo creo, dos comentarios acá en eso, porque ustedes son los expertos. Dos cosas. Uno es que primero no hay que encarar Uber o las plataformas como un obstáculo para eso. La verdad es que en todas las discusiones ahí en Argentina, el secretario Julio Cordero puede hacer un testigo, pero también en Brasil, también en México, en Chile, nosotros fuimos ahí un aliado en la discusión y buscamos salidas porque para nosotros nos importa en el largo plazo. Si no tenemos protección para los conductores, es muy malo para nosotros como negocio también. Así que somos un aliado. Muchas veces piensan que nosotros no estamos interesados, pero estamos interesados en discusiones. Si hay oportunidades, posibilidades de ser pilotos, como tú has sugerido, estamos ahí para discutirlas. Eso es uno. El otro es que, obviamente, y quien estudia social policy saben eso, es que los propios conductores no son necesariamente en el primer momento un aliado en eso, porque están con un bias de short term, porque no tienen ganancias suficientes, así que siempre retirar ingresos inmediatos para al futuro es un desafío. Muchas veces están en contra de los proyectos de ley, de las propuestas que vienen del gobierno. Así que hay que pensar también de esquemas de transición también ahí, que voy a trabajar con ellos para decir, mira, hay una ventaja de largo plazo, pero no te maten en el corto plazo, ¿no? Entonces, un poco la contribución de la experiencia que tuvimos en muchas discusiones de reforma laboral, de reforma de protección social, acá en la región. Y otra vez, estamos acá a disposición para debatirlo con quien quiera. Me parece que pilotos o nuevas propuestas de legislación serían muy, muy interesantes. La modernización es el desafío central para nosotros. Muchísimas gracias, Ivo. Y para cerrar, secretario Cordero, y quisiera también aprovechar por una pregunta que se mencionaba aquí, que sé que es algo interesante de la legislación argentina, es el tema de la transparencia algorítmica, ¿no? Un poco en la ley se menciona un poco, y eso tiene que ver mucho con con las discusiones sobre dependencia o no. Entonces, si nos pudiera dar su perspectiva, digamos, de cierre, incorporando cómo fue también, si nos puede contar muy brevemente la consideración del algoritmo, cómo se está reflejando, no cómo se refleja en la ley, pero más bien cuál es la intención y cuál es el propósito de incorporar. Gracias. Muchísimas gracias. Primero quiero agradecer esta invitación y realmente me siento absolutamente orgulloso de formar parte de este panel donde cada uno de los expositores ha sido excelente y yo también he aprendido muchísimo de cada uno de los datos. Algunas aclaraciones que son importantes y en función de tu pregunta que valoro tanto, voy a decir esto. La Argentina en sí, cuando registra a un trabajador independiente, tiene determinadas características que la propia registración de ese trabajador como independiente ya incluye una protección social, porque él registra a través de un monotributo, con lo cual se pagan esos impuestos, no solamente para las plataformas, sino para que cualquier trabajador independiente haga su aporte a través del monotributo que le da cobertura de salud y cobertura de seguridad social. Por supuesto que los montos que se buscan son montos moderados y ahora voy a explicar por qué. Luego puede ser autónomo, con lo cual tiene otra categoría que es, la autonomía también es la misma que tiene el monotributista, pero es como otra categoría impositiva y también se puede inscribir como autónomo donde la factura es distinta, no ya a través de un pago sistemático del monotributo, que por otro lado tiene distintas escalas, es un monotributo con distintas escalas. En cuanto a lo que es la seguridad social, hay un debate enorme en el mundo ya, no es exclusivamente en la Argentina y nosotros estamos adheridos a ese debate, que es si la seguridad social tiene que estar sostenida exclusivamente por los trabajadores en actividad o ya otros impuestos van a colaborar
para la protección de la seguridad social, para el tiempo en el cual el ser humano pase a su etapa pasiva, la etapa donde recibe los frutos de lo que él trabajó. Y en este sentido, la colaboración de otros impuestos en la seguridad social a nosotros nos parece, si se quiere, adecuado. Esto es el camino que el mundo va llevando, porque nos importa mucho fomentar la integración social a través del trabajo. Si para nosotros el trabajo es valioso en sí mismo. Entonces, si le ponemos muchos obstáculos al trabajo, nuevamente, dependiente o independiente, resulta que ese trabajo o va a ser informal, claramente, sin ningún tipo de protección, o si es tan caro que no voy a poder, digamos, no me alcanza como para poder adherir a esta formalidad, entonces o dejo de trabajar. Y entonces, o la propia sociedad expulsa a las personas del mundo del trabajo. Entonces, para nosotros, este esquema desarrollado desde un punto de vista muy estructural, estamos a disposición de explicarlo mejor en algún otro momento, de compartir experiencias. Nos parece extremadamente valioso y parte desde el pensamiento de que el trabajo en sí mismo tiene que ser fomentado. El trabajo en sí mismo la integración social a través del trabajo es sustancial. Entonces, no concebimos que el trabajo sea informal porque ya la inscripción, que se encuentra fomentada con costos adecuados y accesibles, ya da esta protección que al mismo tiempo también se integra con otros esquemas impositivos donde toda la sociedad colabora. Por eso agradezco tanto el debate magnífico que se realizó en el panel sobre la informalidad, formalidad y sobre la necesidad del pago de los impuestos. Porque para nosotros, si bien lo que intentamos hacer es reducir todos los impuestos posibles en la Argentina para dar paso a que la actividad privada cada vez sea más floreciente, y creemos que muchas veces el peso impositivo complica esta realidad, sí tenemos en consideración clarísima, y esto el presidente Javier Milei lo expone con una claridad absoluta. Igualmente la ministra Sandra Petovelo sigue estos lineamientos de protección del trabajo en esta integración, es que hay que cuidar el equilibrio fiscal. El equilibrio fiscal es algo que resulta muy importante para una sociedad que quiera avanzar. Entonces, en esta armonía es donde nosotros tratamos de desarrollar esta normativa. Y es lo que hemos presentado en el Congreso, trabajando a través de la independencia, en la formalidad, que al mismo tiempo tiene protección social y que esa protección social se encuentra integrada también ya el esquema funciona así en la Argentina, por la colaboración de otros ingresos, no solamente los que realiza el propio trabajador para sí mismo, porque entendemos que el trabajo es valioso y que tiene que ser fomentado y que toda la sociedad tiene que fomentar los trabajos particulares. Es un derecho humano el trabajo. Muchísimas gracias, secretario. Creo que estamos muy en el límite del tiempo. Sin duda vamos a dar un seguimiento muy cercano a cómo queda la reforma laboral y sobre todo las consecuencias que tenga. Le paso la palabra a Oliver para cerrar el evento. Gracias. Muchas gracias, Pablo. Para finalizar, bueno, ya todos nuestros panelistas, un gusto haberles escuchado. Para finalizar, invito a Ivo, desde su lugar, a brindar unas palabras sobre la colaboración que llevamos a cabo entre el banco y Uber. Adelante, Ivo. Yo creo que en razón del tiempo me gustaría solo otra vez agradecer al equipo del banco, al equipo de la división, una colaboración muy importante. Seguimos con voluntad de continuar cooperando y buscar otras alternativas. Podemos profundizar un poco las discusiones, como había provocado antes Laura. Y para nosotros la tecnología no solo pone desafíos a la legislación de protección social, laboral y en general, pero puede ser una oportunidad interesante de brindar nuevos esquemas, nuevos mecanismos también de protección social. Hay que pensar también la tecnología como parte de la solución, y eso es un poco que estamos intentando hacerlo.
Hay algunos proyectos que después puedo compartir con ustedes, pero me parece que es un poco la mirada que tenemos, de cómo pensar también la tecnología y las plataformas como parte de la solución para extender la protección social y los derechos de los conductores, y no al contrario, al revés, para que sea un obstáculo. Muchísimas gracias, Ivo. Bueno, pues hoy hemos visto que la economía de plataformas no es una tendencia pasajera, sino una realidad que es utilizada por miles de trabajadores en América Latina, en donde entran y salen de la formalidad, y esta es una opción para ellos. Esta plantea desafíos importantes, pero también abre oportunidades para innovar en materia de regulación, protección social e innovación financiera, y en donde la trazabilidad, como decía Yamile, de las plataformas se puede extender a todas las fuentes de ingreso de las personas. Lo importante son las personas, no propiamente una relación laboral. La evidencia que presentamos hoy es un paso más hacia una conversación basada en datos que nos permita entender mejor las necesidades, aspiraciones y riesgos que enfrentan quienes participan en este nuevo entorno laboral. En el Banco Interamericano de Desarrollo tenemos el compromiso de seguir colaborando estrechamente con los gobiernos de la región y con el sector privado, incluyendo plataformas de movilidad como Uber, para generar conocimiento, diseñar soluciones innovadoras y construir marcos de política pública acordes a la realidad cambiante. La cooperación y la evidencia permitirán impulsar reformas que amplíen oportunidades y mejoren la calidad de vida de las personas en nuestra región. No me queda sino más que agradecer al equipo que hizo esto posible. En el banco a Mariana Lugo, a Valeria Mazzarelli, a Newell Aguilar y a Angélica Méndez y a Miquel Arreola. Y en Uber, a Andrea Milla y a Felipe Vial, que fueron fundamentales para este esfuerzo. Muchas gracias por su participación y que tengan todos una excelente jornada. Hasta pronto.